Dios les bendiga, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Qué privilegio estar una vez más con ustedes. El Señor me les bendiga amplia, rica y poderosamente, saludándoles aquí su amigo, hermano y pastor en Cristo Jesús, Amador Barrón, para servirles. Mis amados hermanos, estoy muy emocionado, muy contento, muy entusiasmado. Estamos llegando ya a nuestra clase número 6 sobre esta serie de árboles de justicia. Y para mí es muy importante, maestros, que le pongamos todo el empeño, todo el interés, principalmente esta clase, este video, este mensaje está dirigido a los maestros. Sin ningún problema lo puede ver cualquier miembro, hermano de la iglesia, pero es muy importante que tomemos carga por estas clases. Es importante no dejar de orar, no dejar de ayunar cada vez que vayamos a compartir la palabra, porque acuérdense que estamos no predicándonos a nosotros mismos, estamos predicando al Señor Jesucristo. La semana pasada tuvimos en la lección pasada una tremenda enseñanza del hombre nacido de nuevo, parte 1, donde hablábamos acerca del nacimiento en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Espero se haya gozado. Y hoy vamos a comenzar esta clase también con oración. Y hoy vamos a hablar acerca del hombre nacido de nuevo, parte 2. Y hoy vamos a hablar del nacimiento en el Espíritu. No se les olvide hacer el repaso. ¿Qué les parece si oramos? Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por esta lección, por esta palabra que vamos a recibir el día de hoy. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a la audiencia, que bendigas a los maestros y que tu palabra salga poderosamente ungida, primeramente en los labios del maestro, y que cada corazón sea como un manojo de hierba seca, lista para ser consumida por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Repito, hoy vamos a hablar acerca del nacimiento de nuevo, naciendo de nuevo, el hombre nacido de nuevo. Y no nos olvidemos hacer un recuento, un repaso de lo que fue la clase pasada. Tenemos unas preguntas. ¿Quién fue Nicodemo? No se le olvide, un maestro judío que buscó a Jesús de noche. ¿Qué significa la palabra bautismo? Acuérdese que es sumergido, refiriéndose al bautismo por inmersión. Hay otra pregunta: ¿en qué nombre bautizaron los apóstoles? Única, exclusivamente en el nombre de Jesús. Podemos citar algunas escrituras donde el bautismo fue en el nombre de Jesús. Esto es muy importante: Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48 y Hechos 19:5. Podemos, una pregunta más, citar una escritura en la cual alguien fue bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguna. Entonces vamos a comenzar hoy esta clase y vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento en el Espíritu. Amén. Para esto tenemos ahí una imagen de la gráfica 28 como referencia. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice así: y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces se aparecieron repartidas entre ellas lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, hermanos amados, se ha dicho mucho acerca de la señal, de la evidencia inicial de haber alguien recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a eso? Y cuando vemos la Biblia, vamos a encontrar, hermanos amados, algunos datos muy interesantes. Y ahorita lo vamos a mirar en lo que sigue. La gráfica que sigue, que en sus apuntes es la 29 para los maestros y los alumnos, es cómo se nace de nuevo. Y vamos a mirar el testimonio de las Escrituras según el Antiguo Testamento. Y ahí, tanto en la gráfica como en las notas, la Escritura nos menciona en el Antiguo Testamento que nos habla que en algún momento vendría un derramar del Espíritu Santo sobre toda carne, y el Señor habla de escribir sus leyes ya no en piedras, no en tablas de piedra, sino en el corazón del hombre. Entonces vamos a mirar Joel capítulo 2 versículo 28. Él profetizó acerca del derramamiento del Espíritu Santo, y dice, sucederá que después de esto, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todo mortal. Y si usted se fija, estas fueron las palabras que citó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés en Hechos 2, cuando les
cuestionaron diciendo que si esos estaban ebrios o borrachos. Pedro se puso en pie y él explica que no están ebrios, que no están borrachos, sino que esto es el cumplimiento, lo que dijo, lo que profetizó el profeta Joel. Amén. Isaías también describió el hablar en lenguas, esta experiencia de esta manera, como un balbuceo de labios en otro idioma, hablaría Dios a este pueblo. Así dice la palabra de Dios, amados hermanos, en la Reina Valera 1960, Isaías 28 del verso 9 al 12. El Señor declara que en lengua de tartamudos y de extraña hablaría a ese pueblo. También describió la experiencia como de un reposo alcanzado. Y notemos que Jeremías menciona que ninguno enseñará a su prójimo. Isaías hace la pregunta: ¿a quién enseñará conocimiento? Mostrando que el Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos guía como maestro a toda verdad y a toda justicia, según el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 13, cuando dice: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Es muy interesante notar que el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de que Cristo fue crucificado, Dios en verdad escribió sus leyes no en piedra, pero en la mente y el corazón de su pueblo. En el primer pacto, la ley se esculpió en piedra por la mano de Dios, estando Moisés en el monte Sinaí. En este segundo pacto, también en un lugar alto, ahora llamado el aposento alto, la ley se esculpió en el corazón de los discípulos a través de la llenura del Espíritu Santo, estando en el aposento alto. Llegamos a esta gráfica que sigue, que es la gráfica 30, y hay esta pregunta: ¿cómo se nace de nuevo? Mirando el testimonio de las Escrituras y hablando acerca del nuevo nacimiento, es necesario recibir el Espíritu Santo como señal inicial de hablar en nuevas lenguas, y esto es conocido como el pentecostalismo o como una experiencia pentecostal. ¿Por qué? Porque esto sucede exactamente, este derramamiento de Hechos 2:1 en adelante, el día de la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre 120 personas el día de Pentecostés? Porque, note usted, la palabra Pentecostés literalmente significa 50 días después de la Pascua. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora vamos a mirar la palabra de Dios. Pastor, ¿qué tan importante es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario nacer del agua y del Espíritu? Y en este caso, ¿por qué es importante nacer del Espíritu? Vamos a mirar el testimonio del Nuevo Testamento. El recibir el Espíritu Santo con la única evidencia de hablar en otras lenguas se ha conocido, repito, como una experiencia pentecostal. Esto es porque Dios derramó de su Espíritu sobre 120 personas en el día de la fiesta de Pentecostés. Le reitero, Pentecostés, cuando alguien le pregunte qué significa Pentecostés, pentecostal, 50 días después de la Pascua. Esto fue la celebración Pentecostés de la entrega de la ley de Dios a Moisés, amén, en el monte Sinaí, exactamente después de 50 días después de la Pascua. Es decir, que 50 días después de que Israel se logró la Pascua en Egipto para salir a la tierra prometida, 50 días después de la Pascua, note, Israel recibió la ley en el Sinaí, pero ahora en el tiempo de la gracia, 50 días después de la muerte y crucifixión del Cordero perfecto, de la Pascua, que sería Cristo, tenemos ahora un Pentecostés, pero espiritual. Ya no es un Sinaí,
sino es un monte alto, es un aposento alto. Ahora Dios está derramando de su Espíritu Santo. Jeremías 31, 33 al 34 dice: porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano, diciendo conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Qué poderoso. Una vez más, ¿cómo se nace de nuevo? Y para esto vamos a leer algunos pasajes que tenemos aquí de las Escrituras. Y en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 38, Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Después de que Cristo gráficamente describe la experiencia de recibir el Espíritu Santo cuando una persona cree, como dice la Escritura, o sea, para poder recibir el Espíritu Santo es necesario creer. Así que será un buen tiempo para ustedes, maestros, subrayar la importancia de creer en la palabra de Dios como dice la Escritura. No es suficiente solo creer como yo quiero, como tú quieras. Es necesario creer como dice la Escritura. Jesús confirmó a sus discípulos que Él era el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se daría en su nombre, de acuerdo a San Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre y les daré un consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, no lo ve, ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. Aleluya, gloria a Dios, qué poderoso, alabado sea el Señor. A esto llegamos a las siguientes escrituras que nos hablan de esta enseñanza poderosa del Espíritu Santo. Llegamos a este punto, hermanos amados, del testimonio de las Escrituras. El Señor instruyó a los discípulos, esto está en la gráfica 32, amén, que esperasen en Él en Jerusalén hasta recibir poder desde lo alto. La iglesia no salió de Jerusalén, no se movió del aposento alto hasta recibir el Espíritu Santo. Dice Lucas 29, 49. He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Los discípulos esperaron en el aposento alto y en el día de Pentecostés recibieron el poder del Espíritu Santo. Amén. Así como Jesús les había prometido en la última conversación que tuvo con ellos estando en la tierra. En el libro de San Juan 14, 26, Jesús declara, dice: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, note, Él les enseñará todas las cosas y les hará de recordar todo lo que yo les he dicho. Jesús declara: el Padre enviará el Espíritu Santo en mi nombre. El Espíritu Santo, hermanos, es más que una tercera persona. El Espíritu Santo es la esencia, es la manifestación de poder y de gloria de nuestro Dios, porque Dios es Espíritu, dice San Juan 4, 24. En el libro de los Hechos, cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, el Señor declaró estas palabras, Hechos 1, 8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el Señor. En la gráfica 33 tenemos unas preguntas. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Es necesario recibir el Espíritu Santo? ¿Es necesario recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo se nace de nuevo? Ahora, ya lo he dicho, la señal que sucede inicial en el día de Pentecostés fue el hablar en lenguas. Y aquí hay una pregunta: ¿hablan todos en lenguas cuando reciben el Espíritu Santo? De acuerdo a las Escrituras, el hablar en lenguas es la evidencia inicial
que alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Hoy en día, desgraciadamente, las falsas enseñanzas y diferentes falsos maestros han sacado que la unción de la cachetada, que la unción de la manguera, que la unción de la sal, entonces que la unción de la risa santa. Déjeme decirle que de acuerdo a las Escrituras, la señal inicial cuando alguien recibía el Espíritu Santo era hablar en nuevas lenguas, no lenguas aprendidas, sino lenguas dadas por Dios. En este momento vamos a hacer referencia a la gráfica que tenemos ahí, en la gráfica 34, ¿quién habló en lenguas? Y ahí vamos a estar mirando las escrituras que están ahí y las vamos a ir leyendo con la palabra de Dios. Hechos 2, del 1 al 4, dice: porque la promesa es para ustedes, para sus hijos. Esta promesa que se cumplió en Hechos 2:39, y Pedro les declara: porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En Hechos capítulo 2, verso 4, los discípulos recibieron el Espíritu Santo. En Hechos 1:14, ¿quién habló en lenguas? María, la madre de Jesús. Todos estos perseveraban unánimes en oración, junto con las mujeres, con la María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Pregunto, ¿quiénes hablaron en lenguas? Los discípulos en Hechos 2:4. ¿Quiénes hablaron en lenguas? María, la madre de Jesús. ¿Quiénes hablaron en lenguas? Los samaritanos en Hechos capítulo 8, versículo 14. Leo para ustedes. Los samaritanos hablaron en lenguas y dice, los Hechos 8, 14 al 19. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero: denme también a mí este poder, para que a cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Mírenme bien, y aunque este verso no indica especialmente que los discípulos o los samaritanos hablaron en lenguas, existe la evidencia clara que sí sucede una manifestación externa al recibir el Espíritu Santo. Los discípulos ya sabían qué sucedió en Pentecostés cuando cayó el Espíritu Santo, así que ellos sabían que la señal, la evidencia en Samaria para Pedro, Juan, para que ellos supieran que los discípulos habían recibido el Espíritu Santo, era que hablaran en lengua. La prueba de que había una evidencia es que Simón el mago ofreció dinero para comprar el don de la imposición de las manos, porque para que él también pudiera orar por la gente para que recibieran el Espíritu Santo. Si no había ninguna señal, ¿cómo es que Simón quiere el don y comprarlo? Nadie va a comprar algo que no tiene evidencia. Si no hubiera una señal externa de haber recibido el Espíritu Santo, como algunos creen, Simón no hubiera asegurado a los creyentes él no se había asegurado que los creyentes habían sido llenos. Él ofreció dinero porque esto no se podía fingir. ¿Cuál es la evidencia que armoniza con las escrituras tanto del Antiguo Testamento? ¿Acaso no es el hecho de hablar en otras lenguas según el Espíritu nos da que hable? Repito, María habló en lenguas, los apóstoles hablaron en lenguas, los samaritanos hablaron en lenguas. No solo ellos, la casa de Cornelio también habló en lenguas en Hechos 10, verso 44. Ya no solo judíos, ya no solo samaritanos, ahora gentiles. No se le olvide que Hechos 10, 44 es un mensaje a los gentiles. Al 48, mientras Pedro, dice el verso, todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, atónitos, que dice, porque el don del Espíritu Santo fuera derramado también sobre los gentiles, pues les oían. ¿Qué pasa? Hay una señal, les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro respondió y dijo, ¿acaso puede alguno negar o impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? O sea,
Los samaritanos debieron de haber recibido esto igual, de lo contrario estuviera el registro. Ahora Pedro hace la pregunta: ¿puede alguno de ustedes impedir el bautismo en agua a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? O sea, Dios no hizo acepción en llenar de su Espíritu Santo de la misma manera a los judíos como a los gentiles, proveyéndose así de dos pueblos, un solo pueblo. Y dice el verso 48: y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. En estos versos vemos que la evidencia inicial de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pedro y los que venían con él sabían que Cornelio, su casa, los amigos, habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cuál era la razón? Les oían hablar en lenguas. Y es interesante notar que en esta ocasión fueron bautizados con el Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua, mostrándonos que el Espíritu Santo inclusive se puede recibir antes del bautismo en agua. Pastor, ¿yo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua? Amén. Pero eso no impide que usted no se bautice, dicho sea de paso, ya en agua. Alguien pudiera decir: yo ya estoy bautizado con la llenura del Espíritu Santo, no necesito el bautismo en agua. No, Señor. Voy a hacer ese paréntesis por si alguno tuviera la duda. Si usted ya fue bautizado en el Espíritu Santo porque así lo quiso Dios. Yo recibí el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas antes de ser bautizado en agua. Pero eso no impidió que semanas, meses después, yo fuera bautizado en el precioso, glorioso y soberano nombre de Jesús. Amén. Una vez más, llegamos a Hechos 19, 1 al 5. Ahora este es un mensaje a los hermanos en Éfeso, donde también hablaron en lenguas. Dice Hechos 19, 1 al 5: mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en él, que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Escúcheme bien. Note las dos preguntas fundamentales que Pablo hace. Fijémonos que no preguntó en qué iglesia se congregan, o si creían en Cristo, o si habían aceptado al Señor como su Salvador, o si eran cristianos. La pregunta número uno que Pablo les hace a mis hermanos en Éfeso fue: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? La respuesta fue no. Y la segunda pregunta fue: ¿en qué pues fueron bautizados? La doctrina pentecostal apostólica continúa y debe de continuar haciendo esas dos preguntas. Pregunta número uno: ¿incluye su experiencia el bautismo con el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas? Otra pregunta que tiene que hacer usted siempre: ¿qué de su bautismo en agua? Vemos entonces que estos dos elementos son imperativos impredecibles en la doctrina apostólica pentecostal. Estos 12 hombres pudieron haber argumentado aquí en Éfeso ya haber sido bautizados por Juan el Bautista, o porque ellos estaban mal bautizados también lo estaba Jesús, porque habiendo recibido el mismo bautismo, pero ellos aceptaron la doctrina que el apóstol Pablo les llevaba y fueron bautizados. Y una vez fueron bautizados en el nombre de Jesús, dice el verso 6, Pablo les impuso las manos. Léalo. Y una vez imponiéndole Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas y profetizaban. Amén. Entonces ya tenemos a María que habló en lengua, tenemos a los apóstoles, tenemos a los samaritanos, tenemos a los gentiles, ahora tenemos a los de Éfeso. Mismo el apóstol Pablo mencionó el hablar en lenguas en su persona, 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más
que todos ustedes. 1 Corintios 14 es un capítulo de corrección. Los corintios que pretendían ejercer todos los dones del Espíritu eran desordenados en sus cultos. Pablo los corrige, les enseña que es mejor hablar 5 palabras con sentido que 10,000 en lengua desconocida. Anteriormente explicó que en el versículo 2 al 5 de ahí mismo de Corintios, 1 Corintios 14, Pablo les dice: porque el que habla en una lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, mientras el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Pablo corrigió a la iglesia porque los cultos de adoración consistían solo en hablar en lenguas y bendiciones espirituales, pero faltaba la edificación, la predicación de la palabra. Cuando la Biblia habla de profetizar, no solo está hablando de cosas del porvenir. Acuérdese que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y lo que la iglesia tenía que entender y reconocer es que en medio de ellos debía de haber palabra de Dios. Les explicó Pablo a los corintios que el hablar en lenguas era para propia edificación y que nadie más lo entendía lo que él decía. Entonces les animó a que pidan a Dios por la interpretación para que el resto de la congregación pueda recibir edificación, exhortación y consolación. Así que les recuerda que los corintios, hermanos, les quiero recordar que los corintios no tenían Biblia como nosotros, solo las cartas que llegaban del apóstol Pablo, y les pide que si no hay interpretación, que oren quietamente por sí mismos y para Dios. Y luego los anima a que hablen, pero con revelación, ciencia, profecía o doctrina. Y es que cuando llegamos ahí mismo en 1 Corintios 14, 23 al verso 23, les advierte que si entra un indocto o un infiel y todos están hablando en lenguas, justamente dirá que todos están locos. Algunos utilizarán este capítulo de corrección para tratar de eliminar la experiencia de hablar en lenguas. Pablo corregía el hecho de que todos hablaran en lenguas. Pablo no dijo que era malo hablar en lenguas y hacer a un lado la predicación y la enseñanza de la palabra. Reitero, Pablo corrigió el hecho de que solo hablaran en lenguas y que se hiciera a un lado la enseñanza y la predicación de la palabra. Les pidió que fueran maduros en esto y les confesó que él hablaba más en lenguas que todos ellos, pero que en la iglesia él estaba más interesado en la edificación de todos. Y el capítulo termina diciendo de esta manera, 1 Corintios 14, 39 al 40. Así que, hermanos míos, anhelen profetizar y no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Así que el apóstol Pablo nunca impidió el hablar en lenguas. Entonces, ¿lo podríamos impedir nosotros? No, porque la palabra de Dios nos enseña que esto es una señal inicial. Así que, mis amados hermanos, el nuevo nacimiento, ¿de qué se trata? Ser llenos del Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas, ser guiados por el Espíritu Santo. ¿De qué se trata nacer del Espíritu? Hermanos, ser guiados por el Espíritu. Amén. Porque el que es del Espíritu entiende las cosas del Espíritu, pero el que es de la carne no las entiende. Aquí, mis amados hermanos, llegamos al final de esta clase. Acuérdese que es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder ver, para poder entrar al reino de los cielos. Aquí, mis amados hermanos, quiero concluir, maestros. ¿Puede usted compartir su testimonio cuando fue lleno del Espíritu Santo? Comparta con ellos el gozo, el consuelo que trae el Espíritu Santo. Esto es una buena oportunidad de explicarles las manifestaciones del Espíritu Santo dentro de los cultos. ¿Por qué hablamos en lenguas? ¿Por qué lloramos? ¿Quién produce todas estas cosas? Así que usted puede contarle cuál ha sido su experiencia. Una vez más, no se les olvide hacer el repaso de esta lección número 6 que está al final de su manual. Y nunca se olvide terminar la clase con una oración y dándole gracias a Dios por la experiencia de tener a Cristo en sus corazones, la esperanza de gloria en nuestro corazón y por haber recibido el amor de Dios que se derramó en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, mi amada iglesia, estamos llegando casi en la recta final de estas enseñanzas, clase número 6.
¿Qué me queda más que animarlos, motivarlos a estar orando previa, antes de cada clase? No den las clases a la carrera. Prepárense, oren, estudien, entiendan que de esta palabra un alma se puede salvar. Hay mucho que hacer todavía. Esto apenas comienza. Que mi Señor me los bendiga. Ánimo para adelante, que hay mucho que hacer. La mies es mucha y los obreros pocos. Que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos.